Naruto Isekai, High School of the Dead. Capítulo 7. Raccoon City. Raccoon City alguna vez fue el hogar de cientos de miles de personas. Cada una tenía su propia rutina, sus preocupaciones, sus sueños, grandes o pequeños. De forma sorpresiva e inesperada la tragedia golpeó por igual a todos, sin distinguir entre ricos o pobres, hombres o mujeres, adultos o niños. Cuando comenzó la pesadilla, la mayoría no tuvo oportunidad de escapar, ni siquiera de entender qué ocurría. Las personas fueron atacadas y devoradas por criaturas con aspecto humano, solo para regresar después como cadáveres ambulantes, sumándose a la horda que arrasaba con todo a su paso. Solo unos pocos lograron sobrevivir al infierno, refugiándose en lugares de difícil acceso mientras buscaban mantenerse con vida. Los clones de Naruto, que llegaron 6 horas después del brote, no pudieron hacer nada por los que ya habían caído. Su única opción fue eliminar a los zombies que deambulaban por las calles, mientras aseguraban la protección de los pocos supervivientes que aún quedaban. Uno de esos clones del ex Jinchuriki se encontraba rodeado por un grupo de zombies. El joven los observó con cierta culpa, especialmente a un grupo de pequeños que apenas conservaban su forma humana. La triste verdad era que ellos tenían pocas, por no decir ninguna oportunidad de sobrevivir a un apocalipsis zombie. A una corta edad su futuro les había sido arrebatado sin que pudieran hacer nada para evitarlo. Si Uzumaki Naruto hubiera actuado de inmediato, su destino habría sido diferente. El clon del adolescente rubio no lo sabía. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse de sus acciones. Sin dudarlo, pasó entre ellos cortando sus cabezas con una espada invisible hecha de viento. Las habilidades que poseía eran convenientes en aquel mundo e incluso podrían ser llamadas injustas. Pero sería estúpido que intentara ocultar todas y cada una de sus habilidades para fingir ser alguien normal. Como la sociedad había colapsado, no tendría que preocuparse por ser perseguido por policías, organizaciones secretas ni gobiernos. Moviéndose a gran velocidad, siguió recorriendo las calles, eliminando sin esfuerzo a cualquier criatura que se interpusiera en su camino. Estaba siguiendo la presencia de un par de sobrevivientes. Para llegar hasta ellos más rápido, comenzó a usar sus habilidades, saltando entre edificios mientras se impulsaba con su chakra. Desde la cima de uno de esos edificios, pudo ver la silueta de 2 personas. A unos metros detrás de ellos, un camión cisterna con el motor en llamas iluminaba la escena. Al parecer, acababan de tener un accidente. Desde la cima de uno de esos edificios, pudo ver la silueta de 2 personas. A unos metros detrás de ellos, un camión cisterna con el motor en llamas iluminaba la escena. Al parecer, acababan de tener un accidente. Eran 2 sobrevivientes jóvenes que, de alguna manera, habían logrado llegar hasta ese lugar. El primero era un hombre de unos 21 años, con cabello castaño claro, corto y algo desordenado, y ojos azul acero. Vestía una chaqueta azul con el emblema del RPD, Departamento de Policía de Raccoon, y pantalones tácticos. A su lado se encontraba una joven de cabello rojizo recogido en una coleta alta. Llevaba una chaqueta de cuero rojo, camiseta negra sin mangas y jeans oscuros. Sus ojos verdes brillaban con determinación. En una mano empuñaba una pistola. Con la otra protegía una pequeña mochila. Ambos parecían estar relativamente bien, solo con uno que otro rasguño. «Parece que llegué justo a tiempo», murmuró el clon desde la distancia, su silueta brevemente iluminada por la luz de la luna. Sin embargo, apenas unos segundos después, una violenta explosión retumbó por toda la calle. El motor del camión terminó estallando por algún desperfecto interno. El fuego se extendió rápidamente, alimentado por los materiales inflamables cercanos, creando una enorme hoguera que iluminó la noche con un resplandor infernal. El estruendo se escuchó a varios metros a la redonda. Como una campana de muerte, atrajo a una gran cantidad de zombies desde callejones, edificios y avenidas. La amenaza crecía a cada segundo. La mujer levantó su arma. El hombre la imitó, con el dedo en el gatillo y los nervios al límite. Pero antes de que pudieran disparar, las criaturas más cercanas comenzaron a desplomarse una tras otra. Sus cabezas eran cortadas limpiamente por un filo invisible, y sus cuerpos caían pesadamente al suelo sin emitir un solo quejido. En un parpadeo, a una velocidad sobrehumana, el clon de Naruto se encargó de todos ellos. Allí, entre los cadáveres, un adolescente rubio se alzaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. «Justo a tiempo», susurró Naruto sin mirar atrás. Se giró lentamente hacia los 2 sobrevivientes, que lo observaban con una mezcla de incredulidad y desconcierto. «¿Se encuentran bien?», preguntó con calma, ignorando sus miradas de alerta.
¿Quién eres tú?, preguntó el joven, mientras parecía preparado para usar su arma. Naruto estaba a punto de responder, pero algo lo alertó. Un sonido húmedo, veloz y grotesco cortó el aire tras él. Giró instintivamente, alzando el brazo justo a tiempo para ser atrapado por un látigo de carne. Una lengua larga, musculosa y repulsiva que se enrolló con fuerza. La extremidad había salido disparada desde la oscuridad. Naruto clavó los pies en el asfalto, resistiendo el tirón. Sin embargo, otra lengua emergió de las sombras y se enroscó en su otro brazo. Esta vez, tanto él como los humanos pudieron ver a su dueña. La criatura que emergió no podía considerarse humana. Su carne había desaparecido, dejando a la vista fibras musculares ensangrentadas. Su cerebro estaba completamente expuesto y unos colmillos monstruosos sobresalían de una mandíbula antinatural. Es molesto no poder detectar a estas cosas, pensó Naruto con frustración. Sin acceso a todas mis habilidades, es como estar ciego y sordo. Ni siquiera con el Senjutsu puedo percibir a estas criaturas que murieron y regresaron como cadáveres ambulantes. Con un solo movimiento de su cuerpo, sus músculos se tensaron ligeramente. En el asfalto bajo sus pies aparecieron pequeñas grietas. Luego, con facilidad, tiró de ambas lenguas con una fuerza sobrehumana. Las criaturas fueron arrancadas de sus escondites por la fuerza. Sus cuerpos volaron por el aire trazando un arco antes de ser estampados contra el suelo violentamente. El concreto se partió en múltiples fisuras. El sonido fue seco, aplastante. Un crujido espantoso llenó el aire mientras sangre y fluidos oscuros se esparcían en todas direcciones. Una de ellas quedó inerte, escutiendo un chorro de sangre desde lo profundo de su mandíbula abierta. La otra se movió débilmente, soltando un gemido antes de dejar de moverse. Naruto sacudió los brazos, deshaciéndose de los restos de carne aún colgantes. Y entonces, como si hubieran respondido a una señal, desde los tejados, desde las rendijas agrietadas de los muros, desde detrás de vehículos calcinados, comenzaron a emerger más. Primero 2. Luego 5. Una decena. Una horda de esas criaturas los rodeó en cuestión de segundos. Los dos sobrevivientes humanos rápidamente se dieron la vuelta y comenzaron a correr. Enfrentar a uno era posible, enfrentar a 2 o 3 podía llegar a ser factible. Pero enfrentarse a una decena de esas criaturas era prácticamente un suicidio. El clon de Naruto entrecerró los ojos mientras las criaturas lo rodeaban, gruñendo y salivando. No podía permitir que lo sobrepasaran. Si lo hacían, ese par de seres humanos estaría muerto. Sin el chakra suficiente para dividirse y crear más clones, solo le quedaba una opción. Tenía que acabar con todos ellos personalmente. De lo contrario, podrían llegar a poner en peligro a otros supervivientes. Además, en la ciudad habían muchos otros clones que podrían cruzarse en el camino de esos dos supervivientes. El clon extendió ambos brazos mientras sentía cómo su chakra recorría su interior. Cualquier bestia con instinto de supervivencia habría huido al instante. Sin embargo, esas criaturas no poseían tal cosa y, por eso, pelearían aunque estuvieran condenadas a morir. ¿Qué están esperando?, murmuró, antes de que las criaturas se lanzaran en su contra. Leon Kennedy y Clyde Redfield continuaron corriendo por las calles, escuchando gruñidos y gemidos agonizantes mientras se alejaban del conflicto. Ninguno hizo comentario alguno mientras corrían para ponerse a salvo. Fue así como ambos acabaron entrando en la estación de policía. Clyde no dijo nada al principio mientras trataba de recuperar el aliento. Leon, en cambio, sujetaba su arma con fuerza, intentando calmar sus nervios. ¿Qué demonios eran esas criaturas? ¿De dónde salieron? ¿Y quién era ese chico rubio?, preguntó finalmente ella, recordando a las grotescas criaturas. No lo sé, yo también quisiera entenderlo. No sé de dónde salió ese sujeto ni cómo logró acabar con esos zombies sin usar ninguna arma. El hecho de que los zombies perdieran la cabeza justo cuando él apareció me desconcierta. Además, cuando aparecieron esos monstruos, no se mostró perturbado. No solo eso, sino que logró enfrentarlos. Es obvio que no es alguien común ni corriente, declaró Leon, casi dudando de lo que había visto con sus propios ojos. Los dos humanos se quedaron en silencio, intrigados por los acontecimientos. Lo único que podían hacer era seguir moviéndose. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad estaba sumida en un silencio inquietante. Entre las calles vacías, una pequeña figura se movía con tranquilidad, sin hacer ruido. Otis avanzaba lentamente, sus ojos oscuros observando cada rincón con atención.
Varios zombies comenzaron a dirigirse hacia ella desde las desoladas calles, atraídos por su presencia. Ella no se detuvo. Levantó una mano con suavidad y, con un leve destello, finos hilos de energía salieron disparados en completo silencio. Las criaturas apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que sus cabezas fueran literalmente evaporadas. La diosa del infinito no mostraba odio ni agresividad. Se mantenía serena mientras lidiaba con las criaturas que encontraba. Después de todo, estas podían representar una amenaza para los pocos humanos que aún seguían con vida. Aseguraré su supervivencia, susurró, más para sí misma que para alguien más. Más zombies salieron a su encuentro, y uno tras otro fueron cayendo sin que ella tuviera que moverse demasiado. El suelo ya comenzaba a llenarse de cuerpos, pero Opis no se detuvo. Entonces, un sonido distinto captó su atención. Gruñidos feroces, rápidos, diferentes al resto. Desde un callejón, una jauría de perros infectados con el virus zombie apareció corriendo a toda velocidad, con las fauces abiertas. Estaba claro que podían representar una amenaza real para los humanos. Opis los miró por un instante antes de extender la mano lentamente. Un nuevo rayo de energía cortó el aire y, en un parpadeo, los perros desaparecieron. No quedaron restos. Solo el leve resplandor que dejaba atrás su poder. Ella bajó la mano con delicadeza, antes de seguir caminando. Volviendo al otro extremo de la ciudad, oculta entre las sombras de un estrecho callejón, una figura femenina era parcialmente iluminada por la luz parpadeante de una farola solitaria mientras avanzaba con pasos suaves. Un repentino escándalo se escuchó a unos cuantos metros, lo que la hizo detenerse de inmediato. Se trataba de un sonido distinto, gruñidos ásperos, viscosos, como de carne húmeda rozando el concreto. Pero lo más inquietante fue cómo, uno a uno, esos ruidos eran silenciados abruptamente. Como si alguien estuviera eliminando a las criaturas que los emitían. Movida por una mezcla de precaución y curiosidad, comenzó a avanzar con sigilo hacia el origen del sonido. Sus botas de tacón golpeaban suavemente el pavimento mientras se acercaba. Al doblar una esquina, se encontró con una escena que fácilmente podría pertenecer a una película de terror. Varios cuerpos deformes y grotescos estaban esparcidos por el suelo. No eran zombies comunes. Delgados, sin ojos, con músculos expuestos y lenguas largas como látigos. Todas y cada una de esas criaturas estaban muertas. Y en medio de ellas, de pie como si la escena no le afectara en absoluto, se encontraba un joven de cabello rubio. Ella lo observó sujetar a una de aquellas criaturas por el cuello con una sola mano. El monstruo apenas se retorcía, como si intentara escapar de su agarre. Sin embargo, por alguna extraña razón, no parecía tener fuerzas para hacerlo. El monstruo parecía un pequeño animal que estaba agonizando en manos del joven hombre. Un instante después, la mano libre del adolescente se elevó y formó un puño. El golpe fue seco y brutal. Impactó directamente contra el cráneo del monstruo, haciéndolo estallar en una lluvia de sangre mezclado con otros restos orgánicos. El cadáver cayó al suelo, aún con espasmos involuntarios. Interesante, murmuró la mujer desde su posición, mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios carmesí. Su instinto le decía que ese chico no era un simple ser humano. Después de todo, alguien común y corriente no tenía posibilidad de sobrevivir a una emboscada de un grupo tan numeroso y peculiar de armas biológicas. Lo más probable era que tuviera entrenamiento militar y fuera parte de algún programa supersecreto de alguna potencia mundial. Y, sinceramente, no le sorprendería en absoluto. La mujer decidió mostrarse. No tenía sentido seguir oculta. Además, estaba bastante interesada en el extraño que se cruzó en su camino. Ella estaba segura que sus encantos femeninos podrían ser de utilidad en ese momento. Sus pasos resonaron suavemente sobre el concreto húmedo, aunque evitaba deliberadamente hacer cualquier ruido innecesario. Caminaba con elegancia, acompañada de un sutil balanceo en sus caderas. La belleza femenina era un arma peligrosa, y a veces una herramienta bastante útil, si una mujer sabía cómo usarla. Naruto giró ligeramente el rostro, mirándola directamente a los ojos. En ellos no vio miedo ni nerviosismo. Lo que percibió fue una mezcla de interés y curiosidad. La mujer se detuvo a una distancia prudente, pero su presencia se sentía como si estuviera mucho más cerca. Su sonrisa era sutil, juguetona, casi como si estuviera evaluando un nuevo juguete. Mi nombre es Ada Wong. Estoy investigando a la corporación Umbrella. Ella hizo una breve pausa mientras observaba detenidamente el rostro del hombre rubio. Y evaluaba sus gestos. Dime, ¿quién eres tú? ¿Eres acaso un arma biológica de Umbrella?
¿O un mercenario contratado por algún país que quiere una muestra del virus que causó todo esto? Preguntó directamente, mostrando un claro interés en él. Naruto la miró con cierta sospecha, pero también con intriga. La mujer que tenía enfrente parecía ser bastante peculiar en más de un aspecto. ¿Armas biológicas? ¿Virus? Repitió, levantando una ceja. Su desconcierto y aparente ignorancia no pasaron desapercibidos para Ada. Ya veo, así que no sabes nada. No tengo todos los detalles, pero sé que Umbrella está detrás de esto. Las criaturas, la pandemia, los experimentos. Si vienes conmigo, podríamos descubrir la verdad juntos, propuso Ada, dando un paso más, su mirada fija en él. El clon de Naruto no se movió. Notaba cómo la voz de la mujer parecía volverse cada vez más dulce, suave, casi delicada. Si me ayudas a infiltrarme en el laboratorio subterráneo de Umbrella, te prometo que todas tus dudas se resolverán. Mientras me cuidas la espalda te revelaré todo lo que sé respecto al apocalipsis zombie y estoy segura que en aquel lugar encontraremos mucha más información. ¿Qué dices? Personalmente pienso que es un gran trato. Naruto entrecerró los ojos. Aquella mujer parecía tener segundas intenciones, pero también información valiosa sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo. Después de meditarlo unos segundos, tomó una decisión. Está bien. Te acompañaré. Pero quiero que me cuentes todo lo que sabes. Si me mientes, lo sabré en ese mismo instante, dijo el joven con un tono serio. Ada sonrió apenas, mientras un leve escalofrío le recorría la espalda. Algo en su interior le decía que el hombre no estaba bromeando, y que esa advertencia no eran simples palabras. Su instinto le decía que, si mentía, lo lamentaría. Perfecto. Sígueme, dijo, dándose media vuelta y alejándose con paso firme. Naruto entrecerró los ojos antes de suspirar. Luego comenzó a caminar tras la mujer, adentrándose con ella por un estrecho callejón. Mi nombre es Naruto. Puedes llamarme por mi nombre. Ada giró ligeramente la cabeza y le dedicó una sonrisa. Solo con escuchar su nombre, dedujo que aquel extraño debía tener raíces japonesas. El sonido de sus pasos resonaba sobre el asfalto agrietado mientras caminaban entre autos abandonados. A lo lejos, las luces de neón parpadeaban, tiñendo el entorno con tonos morados y azules, mientras se acercaban a un club nocturno. Ada caminaba un paso por delante, aunque con la cabeza ligeramente girada, lo justo para que Naruto notara cómo lo evaluaba de reojo con una mirada coqueta. Lo que está ocurriendo en el mundo, no fue causado por un simple accidente de laboratorio, comenzó Ada con voz baja. Naruto guardó silencio, atento. La información que estaba por obtener era demasiado valiosa como para interrumpirla. Umbrella fue solo uno de los muchos responsables de la situación actual. Pero no actuaron solos. Grandes corporaciones de todos los sectores estuvieron involucradas, con apoyo financiero y recursos otorgados por algunas de las potencias que gobiernan este mundo, explicó con tono serio. La mujer se detuvo al pasar junto a una tienda con los cristales rotos. El reflejo en los vidrios le permitió ver cómo Naruto la observaba por momentos. Sonrió con sutileza, divertida. No podía culparlo. Después de todo, él parecía ser un joven sin demasiada experiencia lidiando con mujeres. Y era prácticamente imposible para un hombre no fijarse en sus largas piernas o ignorar el movimiento sutil de sus caderas al caminar. Por lo que sé, Estados Unidos, Rusia, China, incluso Europa está implicada. Todos tenían algo que ganar. Menos bocas que alimentar, menos pobreza que esconder bajo la alfombra. Espera, ¿estás diciendo que liberaron los virus a propósito? Preguntó Naruto, cada vez más consciente de la magnitud del problema. ¿Qué crees tú? ¿Que tantas mutaciones ocurrieron por accidente, y en tantos países al mismo tiempo? Ada se giró para mirarlo directamente. Sus labios rojos brillaban con la tenue luz. Dio un par de pasos hacia él, acortando la distancia, y apoyó una mano suave sobre su pecho. Hay algo más, supuestamente, existe una cura. Un antídoto, dentro del laboratorio subterráneo de Umbrella, declaró, acercándose un poco más. El movimiento hizo que el escote de su vestido descendiera ligeramente, revelando aún más de su busto ceñido bajo la tela ajustada. Naruto abrió los ojos al escuchar esa información. Si era cierta, no solo confirmaba que lo sucedido fue planeado, sino que también existía una forma de eliminar el problema de raíz. Aunque no sé si esa vacuna realmente está aquí. Después de todo, Umbrella fue solo una de las muchas compañías implicadas en la creación de los zombies, pero sin duda, una de las más importantes.
Si llegamos a su laboratorio subterráneo, puede que encontremos el antídoto, o al menos, información sobre él, añadió Ada mientras tomaba su mano y lo guiaba con delicadeza. El clon del ex Jinchuriki no se resistió. Ambos avanzaron por las calles tomados de la mano, mientras él meditaba en silencio sobre todo lo que acababa de descubrir. Si el clon lograba confirmar la información de la mujer y lograba descubrir quiénes eran los culpables, el Naruto original se vería obligado a actuar. En pocas horas, casi todos los sobrevivientes que quedaban en Raccoon City habían sido puestos a salvo. Los clones, para facilitar la tarea, los dejaron inconscientes mediante ilusiones, y luego los transportaron a un lugar seguro usando el Iraisin. En un departamento abandonado, uno de los clones de Naruto cuidaba a una mujer que había sobrevivido de forma milagrosa. Su vida había estado en grave peligro debido a las múltiples heridas que presentaba. El clon comenzó a curarla en cuanto encontró un lugar que parecía relativamente seguro. Sin embargo, al no haber sido creado directamente por el Naruto original, sus habilidades eran limitadas. Después de varios minutos, finalmente logró cerrar todas sus heridas. Naruto suspiró aliviado, solo para ver cómo, segundos después, la mujer se levantaba de golpe. Se incorporó de inmediato y buscó con rapidez un arma improvisada para defenderse. Así fue como el clon terminó siendo amenazado con una lámpara. Todo está bien, ya estás a salvo, le dijo con calma, preparándose mentalmente para inducirla en una ilusión, pero se detuvo al notar su expresión. Aquella sonrisa que la mujer esbozó no transmitía felicidad, sino algo vacío, quebrado. ¿A salvo? ¿Cómo podría estar a salvo en un mundo plagado de monstruos? Dijo la mujer mientras recordaba cómo un arma biológica la había perseguido por toda la ciudad, decidida a acabar con su vida. No hay un lugar seguro ya. Si tan solo esos idiotas me hubieran escuchado cuando advertí sobre lo que Umbrella estaba haciendo con sus armas biológicas, nada de esto habría ocurrido. Esa declaración llamó de inmediato la atención del clon del ex Jinchuriki. Estaba claro que la mujer que logró salvar no se trataba de una simple sobreviviente. Ella sabía cosas. Cosas importantes. Fue así como, luego de pensarlo un momento, Naruto suspiró y decidió obtener la verdad por las buenas. No sentía que era correcto usar sus habilidades. No podía hacerlo. No con alguien en ese estado. Prepararé algo de comer. Te recomiendo darte una ducha, te ayudará a relajarte. El baño está al fondo, segunda puerta a la derecha, dijo el adolescente mientras se ponía de pie y se dirigía a la cocina. La mujer permaneció en silencio unos minutos, inmóvil, antes de decidirse a moverse. Estaba confundida. No sabía dónde estaba, ni cuánto tiempo había estado inconsciente. Cuando se sintió un poco más segura, se dirigió al cuarto de baño. Encendió la luz, cerró la puerta con llave y comenzó a desvestirse lentamente. Se quitó su blusa rasgada, revelando un sujetador negro que parecía algo ajustado sobre su busto generoso. Ella se sentía mentalmente agotada luego de haber estado luchando por sobrevivir. La mujer había sido bendecida con curvas que no pasaban desapercibidas, caderas amplias, piernas largas y tonificadas por años de entrenamiento. Gil se miró en el espejo. El reflejo le mostró el cansancio acumulado en sus ojos azules, su rostro definido por pómulos marcados y labios que rara vez esbozaban una sonrisa. Pero lo que más le llamó la atención fue algo inesperado. Sus heridas habían desaparecido por completo. Cortes, hematomas, todo había sanado. Como si nunca hubieran estado allí. Parece que estuve inconsciente más tiempo del que creía, murmuró, atribuyéndolo al paso de los días, sin saber que apenas habían pasado unos minutos desde que fue rescatada. Gil terminó de quitarse la ropa interior, quedando completamente desnuda bajo la luz cálida del baño. Sin perder más tiempo, se metió bajo la ducha, dejando que el agua caliente envolviera su piel. No tardó en formarse vapor alrededor, empañando los cristales, mientras la humedad llenaba la habitación. Gil inclinó la cabeza hacia atrás, dejando que el agua empapara su cabello oscuro, que pronto quedó pegado a su espalda. El agua recorría su cuerpo, bajando por sus hombros, deslizándose por su cintura y perdiéndose entre sus muslos. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. Comenzó a enjabonarse lentamente, empezando por los brazos. La espuma cubría cada rincón de su cuerpo, sus manos se movían con cuidado, conscientes. Sus dedos se detuvieron por un momento sobre su abdomen plano, luego descendieron por sus caderas hasta llegar al interior de sus muslos. Levantó una pierna y la apoyó suavemente contra el borde de la pared, usando la otra mano para mantener el equilibrio. Se concentró en limpiar su cuerpo mientras trataba de no pensar en nada más.
El agua tibia, la soledad, la ilusión de estar a salvo, por primera vez en días, su cuerpo comenzaba a relajarse. Frotó su cuero cabelludo con el champú, creando una espuma espesa. No tardó en esparcirla por todo su cuerpo. Cuando abrió los ojos, estaba rodeada por una densa niebla de vapor. Por un instante, se sintió como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Se sentía bien bajo el agua cálida, pero por mucho que deseara quedarse encerrada en ese pequeño refugio, Jill sabía que no podía escapar de su realidad. Ella tenía que salir, tenía que sobrevivir. Jill no podía tirar la toalla y resignarse a morir sin pelear. La mujer salió de la ducha, se secó con algunas toallas que encontró en el lugar y luego se cubrió con una bata antes de abandonar el baño. Para su sorpresa, el joven que había cuidado de ella parecía haber estado esperándola. El adolescente rubio había colocado una mesa en medio del departamento y había dispuesto un par de sillas. Sobre la mesa humeaba comida recién hecha. El tiempo pareció detenerse por un momento mientras él la observaba detenidamente antes de hablar. Logré conseguir algunos conjuntos de ropa similares al que tenías. Los dejé en la habitación principal, al lado de la cocina. Están sobre la cama. Ve y vístete, dijo el hombre mientras se servía un vaso de jugo. Jill no perdió el tiempo y se dirigió hacia donde él le había indicado. Al llegar a la habitación, lo primero que notó fue el orden. No era un cuarto lujoso, pero estaba limpio y en silencio. Sobre la cama había varios conjuntos de ropa cuidadosamente doblados. Tops azules sin mangas, faldas negras, ropa interior, todo había sido cuidadosamente escogido para ella. Jill se acercó con curiosidad, tomando una de las faldas entre sus dedos. El material era cómodo, flexible. No era exactamente una réplica de aquella que había estado usando, pero seguía siendo una prenda que podía usar. A su lado, una pila de ropa interior nueva esperaba, todavía con etiquetas. Jill dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Era raro sentirse agradecida por algo tan simple como tener ropa limpia. Se quitó la bata con movimientos lentos, la dejó sobre una silla y comenzó a vestirse. La ropa le quedaba bien en general, aunque algo ajustada en ciertas zonas. Fue al momento de ponerse el sujetador cuando notó el problema. Frunció ligeramente el ceño. Había varias tallas, pero ninguna era exactamente la suya. Uno era visiblemente más pequeño, otro demasiado grande. Solo uno parecía ajustarse más o menos, aunque era evidente que le quedaría ceñido de más. Genial, murmuró para sí, resignada. Sin muchas opciones, se colocó el sujetador más cercano a su talla. El encaje se ajustó a su gusto con algo de presión, levantándolo más de lo habitual y marcando de forma notoria su figura. La camiseta que colocó encima no ayudaba mucho. El tejido delgado se pegaba a su piel aún algo húmeda, delineando cada curva. Jill se miró al espejo un momento. No era vanidad. Era incomodidad. El conjunto no estaba mal, pero era más revelador de lo que hubiera preferido, especialmente considerando que iba a sentarse frente a un chico que apenas conocía. Tampoco es que tenga opción, pensó, al tiempo que tomaba aire y se acomodaba el cabello con los dedos. Finalmente, salió del cuarto con paso firme, aunque su lenguaje corporal dejaba ver un ligero rastro de incomodidad. Se sentía vulnerable, no por las armas biológicas allá afuera, sino por algo mucho más sencillo: ser vista en ese estado por alguien más. Naruto ya la esperaba, sentado frente a una pequeña mesa con comida recién hecha. Cuando la miró, su expresión fue neutral, como si no notara nada, aunque sus ojos tardaron un segundo más de lo normal en regresar al plato. Sin decir nada, Jill se sentó en la otra silla, cruzando las piernas con elegancia y disimulo, mientras intentaba ignorar la leve tensión sobre su pecho. Naruto la observó por un instante. Sus ojos se deslizaron sin querer por la forma en que el top se ceñía a su cuerpo. El sujetador, evidentemente algo más ajustado de lo necesario, realzaba su busto de una forma difícil de ignorar. Las curvas bien definidas de la mujer, combinadas con la seguridad que intentaba proyectar a pesar de su incomodidad, la hacían ver increíblemente atractiva. Se ve bastante bien, mucho mejor de lo que pensé que lo haría, pensó, bajando la mirada al plato para no incomodarla. Tomó el tenedor y comenzó a comer con naturalidad. Cuéntame qué sabes de Umbrella y de esas armas biológicas que mencionaste, le pidió Naruto con tono tranquilo. Jill no respondió de inmediato. Era la primera vez que alguien parecía estar dispuesto a escucharla. Bajó la mirada hacia el que parecía ser su plato. La comida olía bien, estaba humeante, cuidadosamente presentada. Pero Jill desconfiaba. ¿Quién no lo haría? El chico podía parecer calmado, incluso amable, pero eso no significaba que fuera de fiar.
Sin decir palabra, tomó el plato frente a ella y lo intercambió con el del joven. Luego hizo lo mismo con los vasos de jugo. Sus ojos, fríos y calculadores, lo observaron con intensidad, esperando alguna reacción. Naruto ladeó la cabeza, desconcertado al principio, hasta que comprendió la intención detrás de sus acciones. Ya veo, debiste pasarla realmente mal, comentó simplemente, antes de tomar un bocado de su nuevo plato y beber la mitad del jugo de ambos vasos sin inmutarse. Aquella actitud relajada hizo que Gil se tranquilizara un poco. Finalmente tomó el tenedor y dio un pequeño bocado. Para su sorpresa, la comida sabía excelente. No detectó nada extraño, pero aún así masticó con cautela, observando cada reacción del joven frente a ella. Yo pertenecía a un escuadrón especial de la policía. Nuestro grupo se llamaba Stars. Todos los que conformaban el grupo eran bastante hábiles. Declaró la mujer sonriendo ligeramente al recordar aquellos felices días. Pero segundos después esa sonrisa desapareció. Un día nos enviaron a una misión, sucedieron varias cosas y acabamos en una mansión. Ese lugar fue donde varios murieron mientras enfrentaban lo que creímos que eran monstruos sacados de pesadillas. Declaró la mujer sonando triste. Bastaron solo unos segundos para que ésta acabara siendo reemplazada por una gran ira. Los pocos que logramos sobrevivir a ese infierno, acabamos descubriendo que eran armas biológicas que habían sido creados por Umbrella. Cuando los que sobrevivimos regresamos a la sociedad, lo primero que hicimos fue advertirle al mundo lo que esa empresa estaba haciendo. Los denunciamos, pero fue inútil. Naruto asintió lentamente, sin interrumpirla. Y aún así nadie nos escuchó. Ni el gobierno, ni la prensa, todos estaban demasiado ocupados cubriendo sus huellas o recibiendo cheques. Mi mejor amigo se fue a Europa, y mis otros compañeros también se dispersaron. Su tono era amargo, contenido. Había dolor y rabia en sus palabras, pero también una calma inquietante, como la de alguien que ya se había rendido en parte, pero no del todo. Te agradezco mucho que me hayas salvado la vida, y que me hayas escuchado. Pero espero que entiendas que no confío del todo en ti. Naruto suspiró antes de asentir. No te preocupes, entiendo tu situación. En todo caso, gracias a ti ahora sé que estos zombies son en realidad armas biológicas. La conversación se vio interrumpida por un temblor repentino. Todo el edificio se sacudió de golpe. ¡Estás! Rugió una voz monstruosa, el eco resonando por los pasillos. Gil se quedó rígida, la expresión de su rostro cambió por completo. Pálida, con los ojos abiertos por el pánico, susurró. Esa cosa está aquí, viene por mí. Esto es inesperado. Estoy seguro de que le destrocé la cabeza, comentó Naruto, observando las grietas que aparecían en las paredes. Tenemos que irnos, ahora. Gritó Hiya, tomando la mano del chico sin pensarlo dos veces. Naruto no se resistió cuando la mujer intentó arrastrarlo fuera del departamento. Sin embargo, el suelo debajo de ellos se abrió de golpe, revelando que algo los estaba esperando abajo. Lo que se encontraba allí era la arma biológica que Umbrella había enviado para cazarla. Su forma original había desaparecido luego de mutar para sobrevivir. Ahora el arma biológica que había perseguido a Gil por la ciudad era una deforme masa de carne, tentáculos y filosos dientes. ¿Cómo había llegado hasta allí sin hacer ruido? ¿Cómo logró sobrevivir tras recibir un daño tan letal? Naruto no lo sabía, pero para él, eso era irrelevante. El clon del ex Jinchuriki no podía quedarse de brazos cruzados, debía actuar y resguardar a la mujer con quien se topó. Las grietas en el lugar comenzaron a aumentar mientras en la base se ejercía una gran presión contra las columnas que sostenían el mismo. Antes de que el edificio colapsara, el clon decidió eliminar a la criatura sin contenerse. Cuando ambos estuvieron a punto de caer al vacío, solo para encontrarse cara a cara con las fauces de una bestia irreconocible, deformada tras mutar de forma incontrolable, esta rugió estruendosamente. ¡Stars! Mientras Gil se aferraba a una columna, el joven rubio se mantuvo firme al borde del agujero, observando a la criatura retorcerse y rugir con furia. Naruto inhaló lentamente por la nariz, mientras su chakra se agitaba en su interior. Y un par de segundos después, una cascada de brillantes llamas brotó de su boca. Gil observó aquel acontecimiento no creyendo lo que sus ojos le estaban mostrando. No comprendía cómo un hombre era capaz de escupir fuego como si fuera un dragón. Lo que estaba presenciando era algo inaudito que no tenía ninguna explicación lógica. El fuego dorado que expulsó el clon de Naruto rápidamente alcanzó a la colosal bestia y comenzó a carbonizarla de inmediato. Esta empezó a rugir de dolor incapaz de hacer nada.
Las llamas cubrieron por completo al arma biológica, que se retorcía de dolor. Y aunque intentó mutar, sus intentos acabaron fracasando. Finalmente, luego de un minuto, los rugidos cesaron. Solo quedó el silencio. Naruto cerró la boca y el fuego se extinguió. La criatura había sido completamente calcinada. Entonces, el clon alzó la mano y apuntó hacia los restos. De su palma brotó un rayo eléctrico de color negro que impactó contra lo que quedaba del enemigo, reduciéndolo a polvo. Hill observó la escena con incredulidad. Ella estaba segura que el hombre que la salvó de las fauces de la muerte no era humano. Tenemos que irnos. Este edificio colapsará en cuestión de minutos. Toma mi mano. Mientras la sostengas, te prometo que nada ni nadie te hará daño, declaró Naruto, extendiendo el brazo hacia ella. Hill dudó. ¿Debía confiar en él o no? Le había salvado la vida, pero todo en él era sospechoso. No era como ella. No era un ser humano. Sin embargo, él también le había salvado su vida. Eso no era algo que podía negar. Tal como Naruto había predicho, el edificio volvió a temblar. Pedazo a pedazo, la estructura comenzaba a derrumbarse. No había a dónde correr. No había tiempo. Sin más opción, Hill corrió hacia él y tomó su mano. Naruto sonrió y sin dudarlo atrajo a la mujer a sus brazos. Una vez más el chakra que se encontraba en su interior se agitó mientras comenzaba a crear una gentil brisa bajo sus pies. Mientras el edificio colapsaba a su alrededor, ambos flotaban en el aire. El clon no perdió el tiempo y comenzó a descender lentamente con la mujer unos metros más adelante. ¿Quién demonios eres?, susurró Hill. Su voz temblaba, cargada de tensión. Lo miraba con una mezcla de miedo, duda, y una pizca de asombro. Naruto desvió la mirada hacia las ruinas humeantes. El fuego aún iluminaba el cielo. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Solo soy alguien que disfruta de la paz y la tranquilidad. Un tipo egoísta y codicioso que disfruta de todos los placeres de la vida como cualquiera. Aunque supongo que lo que tú quieres saber es otra cosa. Verás, yo no pertenezco a este mundo. Llegué aquí luego de tener una pelea bastante complicada. Hill frunció el ceño, confundida por sus palabras. Antes de que pudiera preguntar algo más, sus ojos azules cambiaron. En su lugar aparecieron unos ojos rojos profundos, marcados por un patrón giratorio en forma de estrella. Solo con mirarlos, Hill sintió su cuerpo perder toda voluntad. Se paralizó, incapaz de moverse, hablar o siquiera apartar la vista. No entendía lo que ocurría. Solo sabía que ese hombre no era normal. Un gruñido rompió el silencio. Luego otro. Zombies comenzaron a rodearlos, atraídos por el estruendo del colapso. Venían desde todos los rincones, tropezando sobre los escombros. Naruto no se movió. No cambió su expresión. Solo observó con tranquilidad. En un parpadeo, las criaturas cayeron. Sus cabezas se desintegraron en silencio, borradas como ceniza al viento. Nada mal, murmuró Naruto mientras escuchaba suaves pasos. Estos no eran otros más que los de Opis. La diosa dragón del infinito había sido quien acabó con aquel grupo de zombies. Naruto, al tenerla frente a él, le mostró una sonrisa antes de abrazarla. Parece que no tuviste problemas lidiando con esas criaturas, a pesar de no tener todo tu poder. No esperaba menos de ti, Opis-chan, eres realmente increíble. La diosa dragón se sonrojó ligeramente al ser elogiada de aquella manera. A ella le agradaba escuchar tales palabras por parte de Naruto. Si estás aquí sola, eso significa que la evacuación fue un éxito, ¿no es así? Opis negó con la cabeza. Con ella aún quedan unos más de 20 humanos en la ciudad, dijo, señalando a Hill. El otro clon dijo que se encargaría, agregó con frialdad. Naruto soltó un leve suspiro. Luego miró a Hill, aún paralizada por el poder de sus ojos. Bien. Entonces terminamos aquí. Llevaremos a esta mujer con los demás sobrevivientes, y después nos moveremos a la siguiente ciudad. Tomó la mano de Opis con naturalidad, y luego la de Hill. Y en un instante, los tres desaparecieron en un destello. Raccoon City estaba por ser completamente evacuada. Los humanos que habían sobrevivido a las primeras horas del brote zombie fueron puestas a salvo. Los pocos sobrevivientes que quedaban en la ciudad estaban reunidos en el mismo lugar. El clon que había sido el guardaespaldas de Opis se encontraba dirigiéndose a ese lugar a toda velocidad. No obstante, la copia del ex Jinchuriki ignoraba que esas personas no eran simples civiles que fueron atrapados en medio del apocalipsis zombie. Ellos eran los responsables de propagar el virus zombie en aquel lado del mundo.
Fue así como el clon de Naruto se dirigió hacia la entrada principal del laboratorio subterráneo sin saber que se encontraría con personas que habían jugado a ser dioses y se creían superiores. Ese grupo sería la clara representación de la arrogancia humana.